La casa del estudiante, un sueño hecho realidad. La distancia ya no es un obstáculo en la educación. La casa del estudiante, un sueño de los trabajadores, una realidad para sus hijos. El 20 de noviembre, feriado a partir de este año, se celebra el Día de la Soberanía Nacional conmemorando la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845 y a los heroicos soldados argentinos que, en inferioridad de condiciones numéricas y tecnológicas, resistieron la invasión del poderoso ejército anglo-francés que pretendía en ese tiempo quedarse con territorios de nuestro litoral. Allí se reafirmó la idea de la república. Pero la soberanía hoy contiene otras dimensiones. En lo que es la soberanía nacional, yo creo que los trabajadores somos protagonistas y fuertes. Yo creo que todo lo que se haga para el crecimiento, no solamente como clase trabajadora, sino como nación, como patria, está bien. Y me doy un ejemplo. Hoy nosotros vivimos un acontecimiento interesante que fue algo que no armamos nosotros, lo armó la parte societaria cooperativa de GECOR, que fue mostrar el emprendimiento nuestro, la central 13 de julio. Y yo creo que ese es un ejemplo de lo que los trabajadores podemos aportar para la soberanía nacional. Generar energía a partir de la experiencia, del conocimiento, del aprovechamiento del recurso humano que nosotros tenemos, yo creo que es un aporte muy fuerte a la soberanía nacional, y más cuando viene desde los trabajadores y desde el cooperativismo, también un ente puramente social. Estamos haciendo un fuerte aporte a la soberanía nacional. En definitiva, si todos aquellos que tenemos la posibilidad de estar en espacios que manejamos ciertas cosas y que hacen bien a la gente, hacen bien a la sociedad, estamos haciendo un aporte muy fuerte a la soberanía. Y es lo que tenemos que lograr. Más aún si lo podemos lograr en unidad, que por ahí es algo que nos falta, y particularmente a los trabajadores. Si hay una crítica que hay que hacer a lo que nosotros somos, es que por ahí no estamos juntos en proyectos que le pueden hacer mucho bien a la patria. Y creo que es lo que nos está faltando, pero no estamos lejos de lograrlo. Y más en la época que estamos viviendo, en la posibilidad que hoy tenemos como nación de crecimiento, de utilizar los recursos que nosotros tenemos en Argentina, que son enormes, y que haya una verdadera distribución de la riqueza. Ahí se va a generar realmente la soberanía nacional como todos pretendemos. En primer lugar, me parece que no se puede hablar de soberanía nacional si no hablamos de identidad nacional, que los dos conceptos se involucran mutuamente para poder definirse por lo menos de una manera más global, más integral. Por ahí estamos acostumbrados a entender la soberanía en un espacio de protección o de entendimiento de lo geográfico. Cuando hablamos de soberanía, hablamos del territorio y de cómo nos defendemos del resto del mundo. Para poder defendernos del resto del mundo tenemos que tener en claro quiénes somos y qué queremos tener en relación con el resto del mundo. El concepto de soberanía se lo debe interpretar fundamentalmente con las grandes líneas que tiene que tener un país. Y en eso tiene mucho que ver también el proyecto de país que se quiere, y a través de ese proyecto establecer las prioridades. Si uno establece las prioridades, puede luego aplicar sobre ellas el control y el cuidado necesario para desarrollarlas. A mí me parece fantástico que se celebre y que se recuerde cómo fuimos capaces en algún momento de nuestra historia de repeler a potencias extranjeras y además potencias de esa envergadura, ¿no?
Y bueno, un poco me parece que se trata de eso también, de recuperar la épica, ¿no? Nos han hecho creer, y esa es parte de la estrategia de dominación, nos han hecho creer durante muchísimos años de que somos los peores del mundo y no servimos para nada, y nos autoflagelamos y nos convencemos de que somos malos, que somos un desastre. Entonces están como las dos alternativas, nos ponen los héroes, incluso héroes más recientes y más sociales y más políticos y más de izquierda, como pueden ser el Che o Agustín Tosco, ¿no es cierto? Pero te lo ponen allá arriba, como para que vos nunca se te ocurra ser como ellos, porque son inalcanzables, ¿no es cierto? Y por otro lado nos hacen creer que como sociedad somos un desastre y que nunca vamos a poder hacer nada. Y te dicen, es una cuestión cultural, y que la corrupción, y que esto, y que lo otro. Son todos mensajes desmovilizadores. Creo que los argentinos, a los latinoamericanos, pero sobre todo los argentinos, nos han atropellado mucho con vientos de otros continentes. Nos hicieron creer que éramos un continente blanco, nos hicieron creer que veníamos de los barcos, cuando en realidad la identidad nacional se va construyendo día a día en un proyecto de país, en un proyecto de ser nacional. Cuando empezamos a decidir qué queremos ser como país, cuando empezamos a ponernos de acuerdo en qué país queremos tener, que sea un país con inclusión social, que sea un país que construya solidaridad y que construya hermandad, podemos decir que estamos empezando a construir verdaderamente nuestra identidad. La Argentina se tiene que plantear un mapa en el centro del globo terráqueo y de ahí ver sus relaciones. Y sus relaciones no son con Europa, que están a 15.000 kilómetros. También que las relaciones comerciales son importantes. Pero las relaciones humanas están con la vecindad. Y nosotros los estudiantes les enseñamos, te saben ubicar perfectamente el río Nilo, pero no saben ubicar dónde está el Orinoco en América. ¿Entendés? Y el Amazonas le cuesta muchísimo ubicarlo. Entonces, si vos no tenés conocimientos geográficos, sociales, políticos de las realidades de tu vecindad, evidentemente que vos estás aislado de las mismas. Y hoy es fantástico pararte en una plaza de Córdoba, o de Quito, o de Caracas, y ver cómo la gente discute política. No hay un lugar del mundo donde se discuta política como en Sudamérica. Te aseguro que no hay en el mundo, ni en Europa, ni en Estados Unidos, menos en Asia y menos en África. Europa es un flan que va a la deriva ideológicamente. Aquí, en Sudamérica solamente, hay proyectos distintos, que vos podés decir estoy con este o estoy con este, pero no podemos decir que Macri es igual a Kirchner, o que Chávez es igual a la oposición a Chávez, o en el caso de Bolivia, o de Ecuador, o de Brasil, o incluso de Chile o Uruguay, en menor medida, pero proyectos incluso civilizatorios distintos. Lo que está pasando, por ejemplo, en Bolivia con esto de lo plurinacional del Estado, lo que está pasando en Ecuador con la naturaleza como sujeto de derecho en la Constitución Nacional, o la propiedad colectiva de los medios de producción en Venezuela, los consejos comunales, un montón de cosas, pero realmente de avanzada en el mundo. Nos vamos a la última pausa y les recuerdo que este programa también puede verse y consultarse en www.regionalluzyfuerza.com. Villa Turística Las Cabañas de Cosquín, el paraíso en las sierras.